Contacto en Jerusalén. Ron Castilla, un investigador privado español, viaja a la ciudad de Jerusalén, en Israel, para investigar las puertas dimensionales. Durante su estancia en la Ciudad Santa, el investigador se verá envuelto en una trama trepidante de aventuras. Amigos, el nuevo pacto no es nuevo, es el pacto de siempre, el de toda la vida. Y esto viene en relación con el pasaje de la Santa Cena que viene en los Evangelios, por ejemplo en Mateo, Marcos y Lucas, cuando Yeshua con sus discípulos están tomando el pan y el vino. Y el vino en la cena que hicieron tan significativa, ¿no? Entonces, como siempre decimos, pues una vez más vemos el destrozo que ha hecho la traducción grecorromana pagana de lo que se llama el Nuevo Testamento, que se puede decir que ha destrozado el Nuevo Testamento muchas veces diciendo cosas que no dice, incluso a veces lo contrario, incluso esto hay que tener cuidado porque a veces, claro, se dicen cosas y hay que sopesar mucho. Los antiguos escribas y los copistas que hacían las copias de las escrituras sagradas tenían muchísimo cuidado en cada letra y en cada coma, porque sin querer incluso se puede llegar incluso a decir blasfemias. Entonces vemos que hoy en día tenemos muchas traducciones y la mayoría son muy ligeras y han destrozado, como decimos, mucho el Nuevo Testamento. Este es un ejemplo más. Aquí tenemos en Mateo 26-28, por ejemplo, el texto que dice lo siguiente. Bueno, empieza 27 y 28. Capítulo 26, versículos 27 y 28. Y tomando la copa, Yeshua, el maestro, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Bueno, esto es una traducción estándar de Reina Valera, y que aquí pues vemos cómo no se ajusta a la realidad por causa de error de traducción. Este texto también se corresponde con Marcos 14-24 y Lucas 22-20. Entonces vemos que una vez más nos han engañado con la traducción de la escritura, concretamente la traducción greco-pagana, como decimos, del Nuevo Testamento. Aquí, cuando dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la palabra nuevo sobra, no está. Esto se puede ver claramente en Mateo y Marcos. La palabra nuevo no está. Esto se debe a las múltiples traducciones que se van sucediendo a lo largo de la historia y al final pues hacen traducciones ligeras y cambia el sentido. Y es que no hay ningún nuevo pacto. El pacto es, como decíamos al principio, el pacto es el mismo, es el de siempre, el de toda la vida. Que es, Yeshua se refiere a su sangre con la que se confirma la alianza. Es decir, es el pacto, se está haciendo el pacto, se confirma la alianza. Entonces, si se confirma la alianza, es porque se había roto. Y es que el pacto entre Yahvé e Israel, el pueblo escogido, hicieron un pacto de sangre y ese pacto fue roto, quedó roto. Entonces, ¿qué pasa? Que había que repararlo, había que arreglarlo, alguien tenía que arreglarlo. ¿Cómo se rompió el pacto? ¿Cuándo se rompió el pacto? ¿Qué pacto es ese? Bueno, pues esto viene, tenemos que ir a la historia del monte Sinaí, cuando el pueblo hebreo, con Moisés a la cabeza y sus acompañantes, pues salieron
es decir, como pueblo que era esclavo, salieron desde Egipto en busca de la tierra prometida, lo cual fue un viaje que duró mucho tiempo, y yendo de camino, pues llegaron a las faldas del monte Sinaí. Entonces ahí, en el monte Sinaí, hicieron un pacto, Yahvé, con el pueblo hebreo. Cuando Moisés subió, estuvo en la cima del monte, estuvo con Yahvé, porque hablaba con él cara a cara, como dice la Escritura, y Yahvé le entregó a Moisés las tablas de la ley. Moisés, el patriarca, bajó desde el monte, descendió del monte hacia donde estaba el campamento del pueblo hebreo, pero resulta que cuando llegó abajo, el pueblo se había desenfrenado. Y es que cuando habían llegado al monte Sinaí, se había hecho un juramento, se había hecho un pacto de sangre. Quiere decir que costaba la vida a aquella parte que rompiera el pacto, pues sería digna para morir, o sea, debería morir. El que rompía el pacto es un pacto de sangre, un pacto de vida o muerte. El que rompiera el pacto debía morir. Entonces se roció sangre de los sacrificios de los animales sobre la escritura, sobre el pacto y sobre el pueblo. Y entonces quedaba sellado ese pacto de sangre y de muerte, vamos a decir. Quien no cumpliera ese pacto, es decir, el pueblo hebreo tenía que obedecer, o sea, que seguir los mandamientos de Yahvé, no entregarse pues digamos, a los pecados que había, a las transgresiones que hacían los pueblos de alrededor, que eran todos paganos, todos los pueblos de alrededor y de todo el mundo eran paganos. Pero Yahvé había escogido al pueblo de Israel y les había dado sus mandamientos, sus consejos, y era con quien quería hacer pacto, porque escogió al pueblo de Israel como pueblo sacerdote, para ministrar después y llevar ese mensaje y esas instrucciones, que vienen todas en los mandamientos y en la Torá de la Biblia, llevar las instrucciones de Yahvé al resto de los pueblos de toda la tierra. Entonces quedaba comprometido Israel como pueblo sacerdote al lado de Yahvé, o sea, pueblo intermediario, que se iba a encargar para, como decimos, para transmitir la verdad de Yahvé, sus mandatos al resto de la humanidad. Cosa que Israel falló, pero no falló Yahvé, porque cuando descendía Moisés, como decíamos, con las tablas, resulta que baja de estar con Yahvé, con las tablas, y cuando desciende a la explanada, que está el campamento hebreo, pues el pueblo se había desenfrenado y había caído en transgresiones y en todo tipo de conductas pecaminosas, ¿no? Y se había desenfrenado el pueblo y se había corrompido. Cuando llega Moisés abajo, el pueblo hebreo se había corrompido. Es decir, y Yahvé le dice a Moisés, mira lo que hay aquí abajo, porque el pueblo se ha corrompido. Y entonces pues el pacto quedaba roto, se rompía el pacto, porque claro, el pueblo a la primera de cambios había roto el pacto, o sea, había desobedecido los mandamientos de Yahvé, y estaba dispuesto a seguir las tradiciones demoníacas de los demás pueblos de alrededor, porque habían vivido muchos años en Egipto y habían asimilado todas esas costumbres de los pueblos paganos, concretamente en Egipto, ¿no? Que era muy diferente al mensaje de Yahvé. Entonces Yahvé le propuso a Moisés, mira, el pueblo se ha corrompido, ha pecado, y según el pacto de sangre y de muerte, pues merece morir. Déjame que los elimine y voy a hacer de ti, de Moisés y de tu familia, pues vamos a hacer un pueblo nuevo sobre el cual va a sustituir al pueblo elegido de Israel. Es decir, había que hacer algún arreglo de alguna manera. Pero Moisés no se lo tomó eso bien y no quiso.
no quiso ser el protagonista, y entonces rogó a Yahvé por el pueblo hebreo para salvarlo de algún modo. Entonces Yahvé perdonó al pueblo hebreo, pero a partir de ahora se iban a hacer sacrificios de animales, como recordatorio que estaba pendiente una deuda de sangre y de muerte por haber roto el pacto. Entonces una de las dos partes tenía que morir. En este caso Yahvé no, porque cumplió, tenía que morir el pueblo hebreo. Pero Yahvé perdonó. Entonces, ¿qué arreglo se podía buscar? Pues entonces la parte inocente, que no tenía culpa, en este caso Yahvé hijo, es decir, Yahshua el maestro, el hijo de Dios, tuvo que ir en misión a la tierra y entregarse en misión para suplir esa muerte. Una de las dos partes tenía que morir. Entonces él moría en sustitución de la otra parte, que era el pueblo hebreo que había fallado. Ahí Moisés pudo haber salvado, entre comillas, a Yahshua si hubiera aceptado el exterminio del pueblo hebreo, si hubiera puesto él y su familia como pueblo escogido, pero bueno, así fue como sucedió. Entonces, ¿qué pasaba? Que el pacto estaba roto y tenía que venir Yahshua, el maestro, en misión de rescate a la tierra. ¿Para qué? Pues para sacrificio, y era la parte que tenía que morir en sustitución de la parte del pueblo hebreo, que había sido perdonado, pero tenía que hacer como recordatorio sacrificios de animales, de sangre y de muerte. Era un recordatorio. Entonces Yahshua el Mesías entregó su vida porque tenía que morir, sí o sí. No había otra. O moría el pueblo hebreo o moría él. Entonces él tuvo que morir, tuvo que pagar el precio. Aquí Israel nos representa a toda la humanidad, porque era el pueblo sacerdote escogido para ministrar, para llevar y transmitir el mensaje de Yahvé a toda la humanidad, a todo el mundo, a toda la tierra. Por eso decimos que entonces Yahshua lo que hace es que arregla el pacto. Yahshua el Mesías arregla el pacto que estaba roto, viene a arreglarlo. Viene a arreglar el pacto de siempre, la alianza, viene a confirmar la alianza, a arreglar esa alianza. Pero tenía que morir él, claro, para arreglar esa alianza, porque una de las dos partes, según el pacto de sangre y muerte, pues tenía que morir. Entonces él murió en sustitución. Entonces vino Yahshua para arreglar el pacto, la alianza que había hecho Yahvé con el pueblo de Dios en las faldas al pie del monte Sinaí. De modo que entonces lo que hace Yahshua con los discípulos en la Santa Cena es confirmar la alianza. Eso es lo que hace con su sangre en sacrificio, y representado en el vino y luego con el pan, que es su cuerpo, pues entonces confirma la alianza. Pero no hay un pacto nuevo. Esto es muy importante, muy grave, porque de aquí las iglesias modernas de Occidente han derivado con el tiempo que había un pacto nuevo y que el viejo, según estas doctrinas religiosas occidentales, católicas, protestantes, etcétera, occidentales, pues decían que muchos de ellos decían que entonces el Antiguo Testamento estaba derogado, que ya no valía, que los preceptos, los mandamientos de Yahvé, todo, que el Viejo Testamento que quedaba derogado, que entonces había un nuevo pacto, que eran dos libros distintos y que había que fijarse solo en el Nuevo Testamento. Una aberración decir semejante burrada y semejante cosa. Entonces el libro es el mismo, el pacto es el mismo, la alianza es la misma, es el pacto entre Yahvé y el pueblo de Dios, y la Sagrada Escritura, tanto el Viejo Testamento como el Nuevo Testamento, es la misma Sagrada Escritura, es el mismo libro. No hay un nuevo pacto que sustituya y que derogue al antiguo pacto. Eso es mentira, eso es falso. Entonces aquí, en este vídeo, en este tema, hemos explicado, creo que perfectamente, cómo verdaderamente no hay ningún nuevo pacto, ni está derogado el Antiguo Testamento, porque es el mismo libro. Yahshua es el mismo, Yahvé es el mismo, el mensaje es el mismo, el mensaje de salvación es el mismo, el mensaje de Dios es el mismo, todo es lo mismo. Y se confirma la alianza. Y
Y se confirma pues esa intención de Yahvé para salvar al pueblo hebreo y por extensión a toda la humanidad.